noches, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes en un programa más que esperado en la semana de todos los jueves de análisis. En esta oportunidad estaremos conversando con precisamente nuestro panel, el doctor Miguel Fortín Magaña, Marvin Aguilar y Calixto Mejía. Estaremos profundizando sobre temas de coyuntura, de actualidad, por supuesto que hablaremos sobre la situación económica en nuestro país, la falta de pago que hoy por hoy se está haciendo no solamente con la Asamblea Legislativa, sino que en el pasado la Corte Suprema y también los alcaldes en la entrega del FODES. Muchas críticas en torno a este tema porque autoridades han dicho que quieren canjear el pago por la aprobación de préstamos en el gobierno. Hablaremos precisamente del presupuesto general de la Nación 2021 ya presentado el día de ayer como último día del mes de septiembre en la Asamblea Legislativa. Hablaremos de la denominación de la representante de El Salvador como embajadora en Washington. De esto y más, aguánteme un ratito, señores, porque déjeme comentarle que se extiende a 4 días más las donas del Mr. Donut al 2x1. No se la puede perder, a petición popular, señores, luego de haber finalizado el mes de septiembre, 4 días más para que usted lo aproveche. A continuación, le presentamos el resumen de la entrevista del día de ayer para tener un poco de contexto de los actores que han hecho noticia y, por supuesto, también de los tópicos abordados. Arrancamos. Extendemos 4 días más, hasta el 4 de octubre, para que disfrutes el rico sabor de las donas al 2x1 de Mr. Donut. En 8.com. Y le damos la bienvenida al señor Eugenio Chicas. Eugenio, bienvenido, gracias por acompañarnos. El régimen de Bukele no tiene efectivamente una estrategia, no solo para enfrentar el tema del coronavirus y los graves efectos de este flagelo en el mundo y en nuestro país, sino que tampoco tiene una estrategia para reactivar la economía, para la apertura económica, y en este caso tampoco tiene una estrategia que esté fundamentada en la constitucionalidad del país. Es muy lamentable, pero hay que decirlo, o sea, este régimen ha hecho caso omiso de la Constitución. Yo creo que aquí hay 4 casos, 4 aspectos que distinguir de esta crisis que Bukele ha creado. La primera es que él personalmente y ante las víctimas asumió un compromiso de proveer, de abrir los archivos, o sea, su régimen adoptó el compromiso de proveer la información. Esa es la primera circunstancia. Y él fue sumamente claro en decir que si le pedían de la A a la no sé cuánto, no, que le iba a ir hasta la Z, que todo lo iba a entregar. Bukele en este caso tiene una alianza con un sector, con la cúpula de la Fuerza Armada, rompe su compromiso con los afectados por el conflicto, con las víctimas del mozote, y privilegia su entendimiento estratégico con la cúpula, con un sector de la cúpula de la Fuerza Armada. Las víctimas del mozote han estado amparadas por programas, por ejemplo, las becas para jóvenes estudiantes, que son los beneficiarios, muchos de ellos, de las víctimas del mozote. El presidente durante todo el año les cortó el financiamiento a esas becas de los estudiantes. Bukele hoy viene y dice que los archivos de la masacre del mozote han desaparecido, pero hasta hoy Bukele no ha interpuesto ante la Fiscalía, como corresponde, un aviso. O sea, si él como mandatario dice, mire, vine y no encontré los archivos, lo que corresponde es poner un aviso ante la Fiscalía. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, arrancamos y con el mayor de los placeres, completamente en vivo, carne y hueso y a todo color. Señores, Calixto Mejía, un placer, Calixto, ¿cómo está? Hombre, el placer es mío. Saludo aquí a quienes compartimos el set y un saludo a todos nuestros compatriotas. Gracias.
También, señores, nos hacía falta hace 2 semanas completamente a la moda en su vestir. Marvin Aguilar, ¿cómo está, señor? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Me había dado un descanso porque como aquí el doctor Fortín Magaña, mucho pelea, necesito recuperar energía. No me deja hablar en las entrevistas. Pero si así estamos, yo me necesito ir de descanso unos mis 2 meses por tanto pelear con este hombre. Con gusto le damos la ropa, Sergio. Con gusto le damos la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña y compañía. Un placer, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Aquí aguantándote y con el gusto de estar aquí con los colegas. Listo, gracias a los 3 por acompañarnos, se les aprecia muchísimo, a uno más que otro, no debo de entrar en nombres, cada uno sabe cómo se le aprecia, listo. Señores, tengo mucho que conversar con ustedes y la población salvadoreña está esperando su análisis. El día de ayer, Calixto Mejía fue presentado el presupuesto general de la Nación 2021, hay ciertos señalamientos sobre este tema, por el crecimiento que se plantea de un 3.5 cuando la economía se ha contraído tremendamente. De hecho, para que la pregunta sea extensible para los 3, tengo un dato acá que es compartido no solamente por la CEPAL, sino que además de eso tenemos acá que la economía se ha derrumbado, cayó menos 19.2 en el segundo trimestre, la mayor contracción de la historia económica de El Salvador. Esto significa más desempleo hasta este momento, según los datos del Instituto del Seguro Social. De mayo a junio se perdieron 75.500 trabajos en este país. Esto significa el más desempleo, pobreza y con el excesivo endeudamiento se está destruyendo las esperanzas de los jóvenes y las exportaciones caen 24.1, datos del Banco Central de Reserva. Calixto Mejía, inicio con usted. Sí, cómo no. Bueno, en realidad es un poco limitado el análisis que sobre el presupuesto 2021 que presentó ayer el ministro de Hacienda se puede hacer, o sea, limitado porque hay que escudriñarlo, ¿no? Hay que profundizar en el mensaje y en el contenido, las asignaciones y todos esos elementos. Pero aún con eso creo que es importante señalar algunas cosas. Primera cosa, realmente yo como salvadoreño quisiera que esa herramienta fundamental que tenemos los países, llamado cada año el presupuesto general del Estado, que es, digamos, de las leyes, se aprueba mediante leyes, de las leyes de las más importantes que tienen los estados, y en el nuestro obviamente, y es como la principal herramienta que tiene el gobierno, que mediante la recaudación de recursos, ¿qué? Vía IVA, vía renta, vía donaciones, vía préstamos, le ingresen y con eso se haga frente en el año fiscal, en este caso 2021, se le haga frente a los gastos corrientes, pero también a una cosa que es fundamental ahora, que es la inversión social. Y que toda esa masa de recursos que se inyecta a la economía, que en este caso, por lo que ha presentado el ministro, son casi 7.500 millones de dólares, son 7.400 y tanto, entiendo yo. Entonces uno esperaría que para el 2021 las cosas para el país, eso ayude de alguna manera. Sin embargo, yo tengo mis serias reservas al respecto. Y surge la pregunta, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde ve el país? Porque, pues sí, está bien ese presupuesto que se ha presentado, pero ya tú mismo señalabas algunas cifras que ha dado CEPAL, el Fondo Monetario Internacional. No hay duda que la caída de nuestra economía en este año que estamos por terminar será de las caídas más terribles que hemos tenido, incluyendo el siglo pasado, hablemos del siglo pasado. Y entonces obviamente la realidad te dice que no es cierto que de un año para otro, digamos, después de caer casi el 8%, estás creciendo al 4%. Pero insisto, eso va a haber que analizarlo. Esa es mi primera reacción en cuanto al presupuesto del próximo año. Listo. Marvin Aguilar,
Su opinión, por favor. Yo diría de que coincido con que el presupuesto presentado este año, para el año 21, es el presupuesto de la educación. Se le asigna al Ministerio de Educación, al ramo, el 5% del Producto Interior Bruto. Y te recordarás que fue una promesa del FMLN poder elevar el presupuesto de educación al 6% del PIB. Estaríamos a un punto, si quieres, ¿verdad?, de poder lograr ese gran avance, que aún no nos deja siendo el país con más inversión en educación en la región, pero sí es un gran avance, porque dentro de ese aumento está el presupuesto para efectivamente darle una computadora a un estudiante. Va ese fondo ahí para hacer realidad esa oferta que se viene diciendo desde hace años, que es necesario para los estudiantes. Igual, obviamente, se refuerza el presupuesto del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y visto lo que hemos pasado este año, ¿verdad?, con lo de la pandemia, las plazas que se contrataron por la emergencia van a quedar ya fijas en el presupuesto. Entonces hay un aumento al magisterio de $100 y hay un aumento también a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas de $100 en este presupuesto. Ahora bien, preocupa, eso digamos es lo bueno, ¿verdad? Es un presupuesto con bastante contenido social. Preocupa, digamos, el financiamiento, porque la brecha fiscal va a ser como de 1.300 millones, cuando le suman los pagos que hay que hacer el próximo año, más las pensiones, que el gobierno tiene que dar como 300 millones de dólares para las pensiones del próximo año. Estamos hablando que la brecha fiscal llega casi como a 2.300 millones, que le va a hacer falta al gobierno para complementar ese presupuesto de 7.454 millones. Entonces, ahí es donde se vislumbra, digamos, si ustedes, por decirlo más elegantemente, una discusión, ¿verdad?, interesante, acalorada en la Asamblea Legislativa, porque se va a necesitar 57 votos porque el presupuesto llega desfinanciado. 56 votos para aprobar, digamos, préstamos o bonos o letes o CETES o lo que vaya a necesitar el gobierno para, digamos, para poder financiar esos 2.300 millones. Entonces, de alguna manera, creo yo que allí es donde debe de centrarse la discusión, que el gobierno, digamos, aumente el presupuesto, debe de ser visto como una intención de, digamos, de inyectar dinero de parte del Estado a la economía, que es el modelo keynesiano, ¿verdad? La inversión que desde el Estado se puede hacer para poder, lo que tú decías, que ya hay varios índices que están hablando de que somos el país que más ha caído a través de lo de la pandemia y que algo tiene que hacer el gobierno para inyectar dinero en la economía, y el recurso que tiene, digamos, el gobierno, teniendo en cuenta que hemos dolarizado, entonces creo que el dinero del presupuesto debería de servir para eso. Okay. Doctor Fortín. Primero quiero hacer una denuncia formal porque no hay ni café ni agua en este set y es necesario que haya agua y café. El problema del presupuesto, si no hay duda. Lo que pasa es que hay que ganarse las cosas, doctor. Hijo, si no nos pagamos, es sinvergüenza. Ninguna participación hasta este momento, de verdad, y es el que más molesta. Pero bueno, doctor, su análisis. Bueno, después de haber hecho la partida y la denuncia formal, partimos a, no me había fijado que Luis Membreño tiene barba Bukele ahorita también ya, eso está interesante. Bueno, la cuestión es esta, aquí hay que entender algo y hay que entenderlo muy, muy simple. ¿Por qué el presupuesto general de la nación en El Salvador es diferente del presupuesto que tiene Alemania? ¿Por qué es diferente el del Salvador que el de los Estados Unidos? No, es que son más grandes. No.
¿Por qué Israel, que tiene el mismo tamaño de El Salvador, tiene un presupuesto diferente? La respuesta es simple, porque tiene más dinero. El Salvador es un país que en este año ha sido quebrado. El Salvador es un país que no tiene dinero, no tiene ya 5 centavos, porque aquí hay una de dos. Ojalá hablemos de esto más adelante y hagamos una bonita discusión. O el ministro de Hacienda y el presidente de la República están transgrediendo la ley y no queriendo pagarle a la Asamblea Legislativa o a la Corte Suprema de Justicia, que sí ya se les pagó, pero se tardaron en hacerlo, o lo está dejando de hacer porque están haciendo un acto de maldad contra lo que ellos consideran sus enemigos, porque la Corte declaró algo que él no quería, o porque la Asamblea Legislativa o los diputados no están haciendo lo que él quiere, y esto es gravísimo, o no hay ni siquiera dinero para pagar a los otros órganos del Estado. Quiere decir que está a punto de volver el nuevo Colón y venir una hiperinflación, como dijo Aida Lazo. Esto es gravísimo. Y entonces, ¿por qué el presupuesto en un país quebrado que no le puede pagar ni a la Asamblea ni a la Corte Suprema de Justicia le sube a los militares? Por lo que dije la vez pasada, porque este hombre está siguiendo el patrón de Calígula, está comprando a los militares. Está comprando a los militares y está haciendo el show de que tiene interés en la educación. Pero ¿y con qué dinero si no tenemos? ¿Con qué dinero si en este momento nosotros estamos, repito, en un país que tiene el peor déficit fiscal de toda la región, de su propia historia, como decía Calixto, pero también de toda la región? O sea, resulta que hay algunos que no van a tener decrecimiento o van a tener un decrecimiento de un 1% y nosotros andamos, ¿cuánto? El 10% o más de eso. Entonces estamos en una situación grave en donde pareciera ser que el gobierno tiene interés sobre todo en que le den dinero. ¿Cómo? A saber, o sea, ¿y de dónde? ¿Quién sabe? Va a haber un crecimiento mágico de un 4%, la gente va a invertir. Señores, ¿cómo va a haber inversión en un país en donde el presidente se rehúsa a hacerle caso a las leyes y se rehúsa a hacerle caso a lo que dice la Corte Suprema de Justicia? Seguimos en este momento pues con estado de sitio para entrar a El Salvador porque le obliga a las líneas aéreas a pedir una prueba que es ilegal, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Y el fiscal, bien, gracias. Y el ministro de Defensa, perdón, de Hacienda, no llega a la Asamblea, no le importa. Estamos en un país que ha perdido ya la razón de ser un Estado de derecho. Y nos hemos convertido en un Estado de hecho por todas esas circunstancias. No podemos tener dinero para esto. Alex, te quería opinar sobre este tema antes de pasar al otro. Yo creo que el presupuesto realmente tiene 3 características principales. Está inflado, eso se irá viendo en la discusión, principalmente de los economistas, por ejemplo. Está inflado, está desequilibrado, ya lo señaló Marvin, la brecha que hay, lo señalaba Miguel, y pasa por alto la realidad de la dinámica económica que tiene el país, que es de un terrible decrecimiento. Compatriotas, un presupuesto es como su palabra lo indica, es decir, lo que el gobierno está pensando que hacer en el próximo año, en este caso en el 2021. Sí, exactamente. Entonces, hay que ver cómo se comportan los ingresos. Ahora, supongo yo que él va a seguir llevando al país a un endeudamiento del 100%, porque este año va a terminar con el 90-92%. Y entonces, por lo tanto, si él está pensando hacer algunas de esas cosas con endeudamiento, ¿a dónde nos vamos a ir como país? A inviabilidad como nación, compatriotas. Por eso es que hay que ponerle mucha atención a la discusión que en las próximas semanas se va a generar en el país sobre este tema. ¿Quiero opinar sobre esto? Sí, Voy a pasar a otro. Es que ustedes han dicho una cosa que es cierta y es el financiamiento. Bien, pero ¿cuánto se va en el país entre renta e IVA al año? Son como 1.200 millones de dólares. Que eso es obligación del Ministerio de Hacienda recuperarlo. Y hay otro elemento interesante que no sé por qué Arena y el FMLN nunca lo revisaron.
que es las excepciones que hay en el país. Que en el presupuesto esto se le llama, creo, carga tributaria para el Estado. Es decir, son como 740 millones que no paga la gente. Que el Estado lo devuelve, ya sea porque tiene que devolverles impuestos o los ha exonerado del pago de impuestos. Pero una pregunta, Marvin, estos 740 millones... Solo una pregunta y después sí. seguís. Todo eso está bien, pero resulta que... ¿Y qué está haciendo este gobierno para resolver esta cuestión? O sea, lo que yo entendería es que si ha presentado un presupuesto que aumenta, ¿no? 7.450 millones del presupuesto pasado, que eran 6.400, es decir, casi 1.000 millones más, el ministro de Hacienda está obligado a recuperar esos 1.200 millones que ya se evaden en renta e IVA. No, pero él ahora, disculpame, él ahora lo dijo en otro programa, que su meta dice que tiene es 400 millones. Que es de este año. Por eso. No, pero es que el presupuesto es en base a este año. ¿Qué es lo que ha metido en la fiscalía? Los 400 millones, o sea, yo le estoy diciendo la cifra, es más, el ministro se queda corto con esos 400 millones. Es lo que o sea, yo en eso estoy claro. Y hay algo que yo quería decir con esta carga tributaria para el gobierno, que son 740 millones. No tenemos un estudio. Por eso, nunca Marvin, lo por hizo. Eso, no hay un estudio, no puede aumentar más de 1.000 millones. No, como no tenemos un estudio, si estas excepciones que suman 740 millones benefician o no al país. Es decir, si el gobierno le ha dicho al doctor Fortín Magaña, esto es un ejemplo, que no pague impuestos, debemos de saber por qué lo ha exonerado y si esa exoneración redunda en más beneficios para el país. Por eso, ese estudio del listado de empresas que no pagan impuestos no lo tenemos porque nunca pero se ha hecho. Pero si no lo tenemos, entonces no se puede hacer sobre algo que no existe. Pero ¿y por qué seguirlos exonerando? No, es que aquí hay una serie si ni de sabemos cosas, si beneficia o no beneficia. No, pero aquí hay una serie de cosas que también hay que insistir. Yo creo que el fiscal de Hacienda anterior se fue porque no se prestó a lo que este fiscal... Sí. No estoy hablando de fiscal, estoy ministro de Hacienda. Sí, anterior, perfecto, está bien. No se prestó, pero solo para contestar un poquito, porque si no... Pero estos 740 millones... Ajá. Que no pagan las empresas. Es que eso es una hipótesis. No, eso está en el presupuesto. Eso es así. No, el presupuesto no es un estudio. No, me refiero de que en el presupuesto va esos 740 millones que el Estado no recibe en concepto de impuestos. El ministro de Hacienda se ha dado a la tarea de perseguir a los enemigos del régimen. Son 1.200 millones de dólares. Nada de eso existe. Es decir, esa es una posibilidad. Eso lo dice el ICEFI. Bueno, es que hay que decir las cosas como son. Lo dice el ICEFI. Este ministro de Hacienda, 1.200 millones de dólares en evasión de renta y IVA. ¿Vamos a poder hablar todos? No, o si solo va a hablar Marvin. Si solo va a hablar Marvin, yo me callo y oigo la locución de Marvin. No, lo que sucede es que si sumamos esos 700 millones, entonces yo más los 1.200, no voy a volver a hablar. Son 1.800 millones, que deben de averiguarse si se pagan o no se pagan. Más allá, si se va a criticar que se aumente el presupuesto, más de 1.000 millones del que está ahorita, hay que preguntarnos los 1.200 en evasión de renta e IVA, más los 740 millones que ya no se paga y que el Estado no recibe porque es que no se ha puede exonerado a muchas empresas. O sea. Sí. Es que media hora después, sí, sí son ya se va a acabar el tiempo. Y pierde el tiempo quejándose. No, es que digamos las cosas como son. O sea, aquí vino el fiscal, el ministro de Hacienda y un montón de personas a decir que Intratec, por ejemplo, debía impuestos ¿cómo se llama?, a El Salvador. Debía impuestos por 550 millones de dólares y resulta que solo eran, en todo caso, lo que estaba en discusión, 5 millones. Y han metido preso a una persona inocente y han metido preso a un montón de personas inocentes solo porque dijeron que eran 500 y pico, sino 600 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que hay una persecución política a través de los impuestos. Y no se puede llegar a una situación... No, por favor, déjame hablar siquiera 2 minutos. O sea, hay una situación grave en El Salvador. Si el ministro de Hacienda actual se rehúsa a ir a la Asamblea
Y además de rehusarse a ir a la asamblea, ha decidido mentalmente, en una especie de alocución psicótica, que existe no sé cuánto dinero que no existe. Primero hay que recoger el dinero, primero hay que ver cómo se va a tener ese dinero, primero hay que dejar de estar persiguiendo a los enemigos políticos del tirano. Y después de todo esto, entonces uno puede llegar a decir, tengo tanto o presupuesto o supuesto previamente que voy a tener esto para el próximo año. Pero en un país que tiene, y ya con esto termino, y ojalá hable también Calixto, en un país... Va a ceder su espacio. No, en un país que tiene cada vez menos dinero, el presupuesto va inflándose. En vez de ir bajando o ser equilibrado, como dijo Calixto, va para arriba. ¿Y de dónde este tipo piensa que vamos a sacar el dinero? Ese es el punto. La inflación la provoca la dolarización. Yo creo que ya estamos hablando de volver al colón. Yo creo que la lucha en contra de la evasión y de la elusión no debería de tener también color político e ideológico, porque es cumplimiento de ley. ¿Estamos de acuerdo, Marvin? Así es. Pero lo mismo la corrupción, compatriotas. Lo mismo el tema de la corrupción. Correcto. Y yo quisiera ver el compromiso que en el mensaje del presupuesto asume el gobierno del presidente Bukele sobre el tema de la corrupción, porque tiene que empezar por casa. No puede empezar, o sea, debe en los distintos ámbitos, pero en casa. Y a esta altura son muchos los casos que se conocen de cómo han estado manejando los recursos en este año que está terminando. Y según economistas muy serios, como que ha tenido aquí Sergio en otras ocasiones, hablan de que no está claro dónde han ido a parar 500 millones de dólares. Así es. Y volvamos al tema del presupuesto. Así es. Miren esa curva. ¿Cómo se va a reactivar el sector agropecuario? Por eso mi pregunta fue hacia dónde vamos, porque ¿cómo se va a reactivar el sector agropecuario cuando existe información bastante responsable de que se han importado aquí productos lácteos procedentes de otros países? Y granos. Y entonces ocurre que aquí la producción de arroz, la producción de maíz, la producción de leche, la producción agropecuaria, pues el tema ganadero, se ha desplomado al igual que los otros rubros de la economía. Mientras tanto, como no hay una política de reactivación, ocurre que entonces se deja a que el ministro de Agricultura, ¿verdad?, que es el que le tocaría diseñar e implementar una política, se dedica, eso es lo que se dice, a importar esos productos y seguramente obtiene millonarias ganancias de eso. Entonces la lucha en contra de la corrupción debe empezar en casa. Listo. Yo me identifico con El Salvador, yo me identifico con mi DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN y Mulbauer. Somos salvadoreños, somos la gente que trabaja, que lucha, se esfuerza y suda la frente. Aquí todo es posible. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mulbauer. Vamos a cambiar de tema para ir avanzando porque es importante y es siempre en la misma línea. Las alcaldías ya se manifestaron, son 35 alcaldías particularmente de los 262 municipios que prácticamente están en quiebra. No se les ha trasladado el tema del FODES por 4 meses, tampoco la Asamblea Legislativa ha recibido salario. Se espera la aprobación de unos préstamos y la Corte Suprema de Justicia acaba de recibir el salario hace pocos días. El tema de las finanzas, el gobierno, poniendo la perspectiva, también establece la falta de recaudación. Marvin, voy contigo y luego también la pregunta extensible para los dos invitados. Bueno, yo lo que entiendo que hay allí o es que no hay dinero, que eso es lo que ha dicho el ministro de Hacienda y por lo tanto no ha podido digamos, transferir los fondos a las alcaldías. Entiendo que también hace falta una reasignación de fondos, según lo que ha dicho el ministro de Hacienda, una reasignación de fondos de parte de la Asamblea para poder destinar ese dinero a las alcaldías.
Pero en el fondo lo que yo percibo... ¿Resignación de fondos de qué? Es que ese es un movimiento en el presupuesto que lo tiene que autorizar la Asamblea Legislativa. No, ¿verdad? Pero también está queriendo cuando se ocupar apruebe préstamos de nuevo. Claro, exacto. Es que ya se acordó. 2 veces. Sí. 2 veces. 2 ratificaciones. La aprobación, la ratificación. No, en 2 préstamos distintos se dijo que era para lo mismo, para lo del FODES. Y hoy lo que hace falta es el último paso, que es una autorización de la Asamblea para reasignar de ese dinero que ha entrado hacia la partida del FODES, que no estaba. Pero más allá de que eso se haya aprobado o no se haya aprobado, sí es evidente que hay una especie de conflicto político de fondo en esto. Es decir, el gobierno ha dicho que lo que quieren es ese dinero para hacer campaña política a los alcaldes. Pero es que le obliga por su condición. Por eso, pero lo que le digo que es lo que dice el gobierno. Por lo tanto, yo puedo concluir que lo que hay ahí es un entrampamiento político. No hay que darle mayor vuelta a esto. Esto es, los alcaldes van a reelección en esto dentro de unos meses. Esos recursos pueden servir para que ellos hagan campaña de alguna manera, para que paguen salarios, para que contraten personas para hacer eso. El gobierno dice que para eso lo quieren y por eso no se lo da. Marvin, al gobierno no le debe importar. O sea, eso si transgreden la ley los alcaldes, tendrá que ser la fiscalía y las instancias pertinentes las que vean de la transgresión. El gobierno tiene la obligación de dar el FODES y no lo ha dado. Yo así creo. Es que... Vea que tiene la obligación de darlo. Mire, que es la ley. Antes de seguir, hay algo que dijo, Marvin, que a mí más allá de que tenga o no tenga, quiera o no quiera. Hay algo, Marvin, que usted dijo que a mí me parece que no puede caer en oídos sordos porque es bien preocupante. Cuando iba a hablar Calixto, usted dijo que la inflación era debida a la dolarización. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero además no hay inflación. La inflación no llega ni al 1%. Así es, no hay inflación. Entonces, déjeme, ya que me tocó el tema, déjeme por lo menos plantear, Dos líneas. Ok, vamos a ver. Mi fuente es el Fondo Monetario Internacional. El cambio oficial del dólar con el colón, ¿cuánto es, doctor? 8.75. Pero el Fondo Monetario Internacional actualizó esos datos. ¿Sabía cómo está el dólar si tuviéramos colón y dólar? Dios nos libre. 11.50. Mire, Marvin. A eso mire, Marvin, oiga ¿Usted sabe cuánto pagamos 2 líneas, Marvin, de señoriaje? ¿Sabe el señoriaje? ¿Sabe cuánto pagamos de señoriaje? Me rindo, yo de verdad no podemos hablar. No, pero es que yo les digo, la inflación y ustedes digan que no es cierto. No, pero Marvin, si no dejó ni hablar dos segundos. Usted sabe que tenemos que pagar por el uso del dólar y se llama señoriaje. Yo me rindo, de verdad. No, es que no podemos hablar, no podemos dialogar. Es que yo también, eso fue lo que no... Eso fue lo que no nos dijo Arena. Deje hablar a los demás. Eso fue lo que no nos dijo Arena, que íbamos a pagar un alquiler. No por eso. Entonces, pero no nos lo dijeron, por eso le estoy diciendo. Yo no estaba en Arena. No, le dije, no lo dijeron. O sea, a mí no me lo dijeron, nunca lo aclararon. Por lo menos hablar una frase. Pero no se olvide del señoriaje que hay que pagar por el dólar, ni del valor del dólar. Es que de verdad, yo así, en serio, me despido de todo el mundo. Tome café, doctor. No es eso, pero es que no deja hablar, Marvin. No deja hablar. Revise ahora, ¿cómo se llama? En el reprise, cuando lo den, esta cuestión, y de verdad no deja hablar, y entonces no tiene sentido porque no hay un diálogo en esta historia. Yo sigo la línea Trump, por eso. Qué felicidad. Yo lo veo como Biden. Pues podría ser. Si volvemos al colón, ¿qué es lo que el gobierno quiere hacer? Porque esto que está sucediendo es que el gobierno quiere volver al colón. ¿Y por qué quiere volver al colón? Porque no tiene dinero. Y entonces va a pasar lo que pasó en Nicaragua y en Venezuela y en cualquier otro país, o en la Argentina o en cualquier otro país. La gente va a empezar a querer sacar sus dólares. Y cuando la gente empiece a querer sacar sus dólares, el gobierno va a poner un bloqueo para que la gente saque los dólares. Y eso se llama corralito, señores. Eso se llama corralito, y una vez pase ese corralito, lo que va a suceder después es que a los salvadoreños, a estos que aplauden como focas y votan por Bukele, les van a pagar en colones, y con los colones que les van a decir que el nuevo colón tiene paridad con el dólar, porque ya los tienen hasta, según tenemos entendido, tienen hasta una impresión de estos nuevos colones, pues entonces les van a pagar con colones, y cuando quieran ir al mercado resulta que no se los va a agarrar nadie.
Y entonces va a venir una hiperinflación. Eso es lo que pasó en Argentina, eso es lo que pasó en Venezuela, eso es lo que pasó en Nicaragua, eso es lo que pasó en cualquier lado. Enemigos de la dolarización fuimos muchos. Yo, por ejemplo, creí que la dolarización no era adecuada, pero una vez la dolarización está implementada, ni Ecuador, ni Panamá, ni ningún otro país que ha sido dolarizado ha revertido el colón. El FMLN tuvo a bien ser muy prudente en sus 2 periodos y no volvió al colón. Pero si aquí vuelven al colón no va a ser por otra cosa más para que terminar de clavarse, perdón la palabra, a los salvadoreños. Y esto va a pasar si el FMLN y Arena no llegan a ser una contraparte para un gobierno que tiene todas las intenciones de ser totalitario y es peligroso. El gobierno Bukele no va a desdolarizar. Ojalá. No va a desdolarizar. Porque las repercusiones de desdolarizar son terribles. Son terribles y eso lo tiene claro el presidente. O sea Pues que ojalá. no va a desdolarizar. Pues ojalá. Calixto. A ver, oficialmente, a agosto pasado, la inflación es del menos 0.4%. Excelente. Porque como cayó la producción, cayó el consumo, compatriotas. Entonces no llegamos ni al 1% de inflación ¿Y en por qué el las país cosas suben de precio, actualmente. Calixto, en el supermercado? Esa es otra Cuando cosa. vas a- Esa es otra cosa. Pero ¿cómo es eso? Va, eso es un punto que quería. Segunda cosa. A ver. Ya ves que falta hacía que viniera ¿Qué? Félix. Bueno, gracias. Dígame una cosa, compatriotas. ¿Qué ser humano es aquel que teniendo la obligación legal de pagarle los salarios Así es. a los Así es. empleados públicos de cualquier órgano del Estado Y de cualquier color político, si no le debe importar. y de cualquier color político, cuando el derecho al salario es un derecho consagrado en la Constitución, así sea un trabajador, así sean miles, ¿qué clase de ser humano es aquel que tira ese punto a una negociación política, Así es. partidaria, electoral? ¿Qué clase de ser humano dirige este país, pues? ¿Y quién ejecuta ese ser, esa visión? A mi juicio, pues sí, antihumana, el ministro de Hacienda. Y lo peor es que dicen así, compañeros. ¿Es así y qué? ¿Es así y qué? Ese es el Y punto. pasan por alto la Constitución, el Código de Trabajo, la Ley del Servicio Civil. Correcto. Y creería yo que sea votante de Nuevas Ideas, de Arena, del Frente, de Gana, el Cambio Democrático, PDC, PCN, o de ninguno. Ese tipo de cosas, compatriotas, Totalmente simplemente son inhumanas. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de las alcaldías, del FODES, sencillo. Es que miren, compatriotas, está demostrado. Es bueno ver, creo, la entrevista que tuvo con economistas hace unos días aquí, Sergio. Hay que ver los datos serios, responsables, estudiados, que te reflejan que en este país solo hay uno que tiene dinero. Es el gobierno. Dinero hay, compatriotas. Dinero hay. Porque el nivel de ingresos que ha tenido, y lo dijo el ministro el expresidente del Banco Central de Reserva. Y le costó el puesto. Pues sí, está dicho por ellos mismos. Dinero ha ingresado. Y bastante. Y entonces, 3.300 millones y entonces hasta agosto. ocurre de que tienen Para dinero. agosto, sí. Ujú, ¿Y 3.300 por qué millones. entonces tiene toda una campaña publicitaria, compatriotas? Que deje de hacer publicidad. Entonces, por lo tanto, el no entregarle dinero a las alcaldías es una decisión política, como bien lo señaló Marvin, electoral, cálculo que pasa por alto la legalidad. Esa es mi opinión sobre esos puntos. Ok, voy con otro tema que es la designación de la nueva representante de El Salvador luego de 1 año 4 meses como embajadora en los Estados Unidos de Norteamérica. El Salvador prácticamente tiene todavía algún tipo de elementos, como lo dijeron los 2 ex embajadores de El Salvador en Washington, el doctor Rubén Zamora y el licenciado René León,
esta semana para buscar el tema del TPS, donde está perdido para ellos, el tema del segundo compacto de la MSC está perdido, el tema del CAFTA, la de grabación arancelaria, donde hay preocupación porque no se tiene ningún tipo de proyección hasta este momento, pero la mayor ONG que pagó al abogado para detener en California la deportación en su momento, le ha pedido explicaciones a la nueva embajadora designada, que no ha presentado credenciales todavía, que le explique qué quiso decir cuando dijo que las condiciones las estaba preparando en El Salvador para el retorno de la diáspora. Y ellos le manifestaron que no están interesados en regresar y que quieren conocer los planes de lo que van a hacer para poder conseguir un estatus de protección determinado, integrarse nuevamente a una prerrogativa. Marvin, su opinión, y la pregunta es sensible para los dos, por favor. Bueno, vamos a ver. Lo que hay que entender en esto es que el presidente tiene derecho a nombrar a la persona que él considere de confianza en Washington y en cualquier embajada. Ahí no hay ningún problema. Entonces, entrar a discutir sobre, digamos, el nombramiento, pues se convierte... Ustedes, los del frente, tuvieron una embajadora que ni hablaba el idioma inglés, por ejemplo, allá en Washington. Pero ¿y esta habla inglés, por cierto? Sí, Porque, digo, no sé. es un requisito para ser Miss Universo. Entonces, Esta no fue Miss Universo. No, pero participó, a eso me refiero, y quedó ok. entre las 10 finalistas. Por lo tanto, era importante esa, digamos... Y salió en la ¿verdad? foto con Trump, que parece ser que es parte del currículum. Entonces, de alguna manera, digamos, si nos planteamos cuál ha sido la política exterior salvadoreña a lo largo de la historia, damos lástima. Sí, Marvin, pero esa no puede ser el Entonces, argumento que otros hicieron mal, entonces yo hago mal. No, es que fíjese que le voy a decir una cuestión, es que lo que quiero decir, y esto ya viene con lo de la academia, mira, aquí hay licenciatura en Relaciones Internacionales. Correcto. Y hay un montón de licenciados, pero no hay diplomáticos. Aquí le llaman diplomáticos de carrera los que han hecho una carrera en la diplomacia. Nosotros, porque siempre hemos perdido los litigios internacionales, porque no tenemos abogados internacionalistas. Es correcto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, de alguna manera, lo que yo quiero... Es tiempo de cambiar eso. El punto es que como estas son decisiones políticas, ¿verdad? Y los salvadoreños, todos, curados o vacunados contra eso no estamos, ¿verdad? Y como estos son cargos que entran en esa esfera de la confianza, ¿verdad? Entonces... eso es bien interesante. O sea, la embajadora que teníamos antes, ¿qué era? Era la hija del ministro de Educación. ¿Y quién era el ministro de Educación? Una persona de confianza del FMLN. Sí, que yo no estoy discutiendo eso, Marvin. Entonces es decir, es que eso, digamos, a la hora de hacer declaraciones humillantes contra Milena Mayorga. Nadie ha hecho eso. El doctor Rubén Zamora. No sé, yo no la se refirió. No, yo sé, pero se ha referido a ella como que en su currículum es embajadora de productos de belleza. Fue cierto, pero creo que no es. Él lo dijo, pues, exacto, me comprende. Sí. Exacto. Entonces, irse por esas, digamos, declaraciones humillantes es realmente no comprender la historia, ¿vea? de la diplomacia salvadoreña. Vaya, mire, Marvin, si aquí venimos de que un presidente bese la bandera gringa. Venimos de que otro presidente diga de que lo mejor que le ha pasado en su vida es que Bush diga que es su amigo. Venimos de, como lo decía Waldo Chávez Velasco, que la línea que le daban a los embajadores nuestros en la época de los militares era: usted fíjese cómo vota el embajador estadounidense y así vote usted. Vale, pero mire Marvin, para que haya al final de la entrevista un pequeño contrapunto. Error. Vale, pues error. Fue un error pretender que hubiera un contrapunto. Exacto, ¿no? Error decir que las condiciones en el país están preparadas para que regresen los salvadoreños. Pero si fue lo único que ha hecho, Marvin. Estoy de acuerdo. Marvin, déjeme porque decir... los salvadoreños allá no se quieren venir para acá, doctor. Pues sí, Marvin, pero oigamos dos puntos de vista y discutámoslo. No, para equilibrar mi posición. No, pues...
Tráiganle más café, por favor. No, pero de verdad. Y esta vez sin azúcar, porque para que le suba la dopamina, por favor. La dopamina no sube con el azúcar, No sé, pero hijo. probemos. La glicemia sube con el azúcar. No, pero es que yo le subo la dopamina, por eso es que cuando no lo dejo hablar. Usted me baja la serotonina. Vaya, exacto. Pero está Sergio, que es la eleva. Mire. Cayó en el error que usted estaba diciendo. Sí, yo sé. Pero, bueno, después dice que no lo dejo hablar. Que no me deja. Pues sí, bueno, esa es la idea. Mire, no sé, no crea que no me he dado cuenta. Vamos a decir las cosas así. Usted dijo la clave. Usted dijo la clave. Los embajadores son gente de confianza del presidente. ¿Qué quiere decir, señores? Quiere decir que Milena Mayorga es gente de confianza del presidente. Quiere decir que Milena Mayorga ha estado con el presidente desde hace mucho tiempo y por eso es gente de confianza. Esto de quien habla mal es de Milena Mayorga, porque Milena Mayorga entonces, a mí me importa un pepino si ha sido embajadora de Avon o de cualquier otro producto, pero lo que sí no me importa un pepino es que esta mujer fue una traidora para el grupo parlamentario que la llevó a la diputación, porque era una persona de confianza del presidente. Y eso es efectivamente lo que está pagando el presidente. Ha sido mi gente de confianza, te vas a la embajada más importante que hay para El Salvador. Y ahí viene lo más grave. Lo más grave, aparte de que es una traidora a sus propios principios. A mí me importaría muy poco si estamos hablando de que traicionó a Arena o traicionó al PDC o traicionó al FMLN, pero es traidora. Ese es el problema. No es una persona en la que se pueda confiar. La gente no tiene derecho a cambiar de opinión, doctor. Lo que usted acaba de decir es que esta era persona de confianza del presidente y hasta antier era de Arena. Hasta antier era de Arena. ¿Le expulsaron, ¿no? ¿Le expulsaron de Arena? No, ella renunció de Arena. Ella renunció de Arena porque había votado con Bukele desde el principio de la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una traidora desde el principio para su partido. No me importa qué partido es, pero para eso fue una traidora. Y es una persona incapaz, y eso sí nos debería de importar. Y fíjese que es más, si alguien habla... Incapaz para el puesto. Para eso, ¿y qué más estamos hablando? No. O sea, yo no sé si es incapaz para otra cosa, creo que no, evidentemente... Pero ¿dónde encuentra la incapacidad? Digo, teniendo en cuenta... en lo único que ha dicho Marvin, y lo único que ha dicho la señora... Han sido. Lo del TPS. Sí. Perfecto. Pero eso es lo único que ha dicho. Si es que ella no es embajadora de Trump para los salvadoreños. Ella es embajadora de El Salvador ante el gobierno de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que ella debe pensar en los salvadoreños, no debe pensar en lo que le conviene al gobierno de los Estados Unidos. Que si hoy el gobierno de los Estados Unidos quiere que se salgan los salvadoreños o no quisiera que se salieran, eso a ella no debería de interesar. Ella debería de debería de trabajar por los salvadoreños. Entonces, si una persona, su único tuit, su única cuestión fue que se regresen porque aquí vivimos en el primer mundo, prácticamente eso dijo, pues, francamente... El tema es sensible, tiene usted razón, sí, para los salvadoreños, pues, porque no se quieren venir para acá. Es que no es que no se quieran venir si esta gente quiere a El Salvador. Pero el problema, y con esto termino, el problema... Sí, porque claro. El doctor no deja hablar a Calixto. No es cierto. Yo por eso no lo dejo hablar a usted. Lo voy a decir aunque alguien me alcance a oír. El problema realmente es que esta persona no está siendo embajadora de El Salvador. Y para esto ha demostrado hasta hoy incapacidad. Y lo otro es que ha demostrado ser una traidora desde el principio. Listo. Déjeme comentarle rápidamente que Chocomeller es ideal para combinar con cualquier fruta congelada, ya sean banano, fresas, uvas, kiwis, etc. Encuéntralos en supermercados y tiendas de mayoreo. Chocomeller es calidad Meller. Voy, Calixto, sí, por favor. En realidad, lo voy a decir de esta manera, sea como sea, ella se autodefine como una persona de derecha, ¿verdad? Así se autodefine ella, ok. Y lo es, ¿no? Es una mujer. No sé qué si no hubiera sido diputada de Arena. Es una mujer, ¿verdad? No, pues. ¿Y qué esperaría uno? Que se ponga a la altura, pues claro, es un nuevo desafío para ella, que se ponga a la altura de lo que esa responsabilidad se requiere para el país, no para Bukele.
no para su pensamiento, sino para el país. Correcto. ¿En qué momento? En el peor momento de las relaciones diplomáticas, no, de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cómo va a limpiar? Sí, ¿cómo va a limpiar la imagen del país cuando la actual administración de Estados Unidos ha ubicado a la MS-13 como una organización terrorista? Correcto. Así lo ha hecho también nuestra Corte Suprema de Justicia en El Salvador, y una investigación conocida en Washington, conocida en Estados Unidos, conocida en distintas partes del mundo, demuestra la alta probabilidad de el pacto entre el actual gobierno de Bukele con esa pandilla y con la otra pandilla. O sea, ¿cómo va a enfrentar eso con la actual administración? La embajadora, punto 1. Punto 2, ¿cómo va a enfrentar el desafío de limpiar nuestro país de la persecución contra muchos comunicadores, periodistas? Correcto. Y sobre eso sendas cartas de congresistas republicanos y demócratas y de otras instituciones respetables en el mundo como Human Rights Watch, por ejemplo, entre otros? ¿Cómo va a enfrentar ese desafío? Y en relación a los tepecianos, seguro que como lo ha enfocado, me imagino yo, ya llegó a una conclusión que es un error, como también registró de alguna manera error sus declaraciones sobre Domingo Monterrosa, su admiración contra Domingo Monterrosa, ya hacia Domingo Monterrosa, no contra, sino hacia él. ¿Y es el suegro o no es el suegro? Eso sí no sé, porque no así me he dice la gente, detenido en pero ese usted no detalle. sabe. No. Entonces, efectivamente, enfocar el tema de nuestros compatriotas allá, tanto que ha costado, bueno, hay que decirlo, desde las administraciones de Arena en el frente y ahora, es la lucha de ellos y de distintos liderazgos, organizaciones en Estados Unidos por alcanzar la estabilidad, la normalidad migratoria allá, y ahora ocurre que su gobierno, que dicho sea de paso, durante la pandemia se dio el lujo de detener durante meses a compatriotas varados allá, que los andaban visitando allá, ¿ya? Ahora ocurre que lo que les está ofreciendo es, pues, véngase. Obviamente, este es su país, y lo diga o no el presidente, si un compatriota quiere venirse de allá, se vendrá. Así es. Pero que no le vengan a decir que la gran política hacia ellos que tiene el presidente, su presidente, es generarle las condiciones para que se venga, cuando, como lo decía Marvin, ellos no se quieren venir de allá. Quieren que se luche, se batalle por una estabilidad migratoria. Entonces, por lo tanto, compatriotas, esos desafíos están prontos. Es que están muy prontos, si las elecciones en Estados Unidos son el próximo 3 de noviembre. Y entonces hay que ver cómo se desenlazan, porque le tocaría también tener esa transición entre el amigo del presidente Bukele, que es Donald Trump, y si pierde, eso también tendrá un dramatismo, y es interesante verlo, ¿no? Calixto, que yo ni siquiera sé si es amigo de Donald Trump, es amigo del embajador, eso es todo. Pero él lo ha dicho, él ha expresado su admiración hacia... Hay una cosa que hay que reconocer en este tema. Yo recomendaría a la diáspora que haga un partido político o varios partidos políticos, y que finalmente haga una coalición, ¿verdad?, de partidos políticos de la diáspora para poder luchar por sus derechos. Yo entiendo. Están bastante enojados con Nuevas Ideas. Sí, en realidad con todos, con Arena, con el Frente, porque todos, y con Nuevas Ideas. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque está claro que los partidos políticos desde El Salvador han usado a la diáspora. Y que lo que esperaría la diáspora de un embajador salvadoreño es decir: voy a luchar porque se queden, por buscar una forma, por hacer lobby. Estoy de acuerdo. Embajadora de todos estoy de acuerdo que eso esperan los salvadoreños que están allá en Estados Unidos. Pero la realidad es que tenemos un presidente en Estados Unidos que no quiere ya a los salvadoreños allá. Sí, pero no puede ser nuestra embajadora quien hable de esa manera, por Dios. El punto es buscar una salida en conjunto con los que están allá,
Y eso solo va a pasar en la medida que la diáspora tenga poder político. Caballeros, ya no hay tiempo para más. Debo de agradecerles. Doctor, Muchísimas no deja gracias hablar, que nos haya acompañado. Es sinvergüenza. Los espero el próximo jueves a los 3 no vengo en dos- vivo. no vengo El 2 próximo- semanas. El próximo jueves no voy a venir. Yo sé que tiene un compromiso. No Tengo vengo un 2 compromiso y además semanas. voy a descansar de Marvin también. No durante vengo una 2 semana. semanas para que él Entonces, pueda hablar siempre. Pero Y cuando Calixto- vengo no me deja hablar. Calixto, te encargo. Que no me deje evidentemente, hablar. Porque este te tiene miedo. Que Y no me entonces, deje hablar. Aprovechalo, aprovechalo. Le tengo miedo, pero por la corbata que anda. Que se compiten. Corbata la de Se compite. Sergio. No, pues sí, es que ese es el que dirige, no puedo decir nada. No, no, Mire, Después me va a acusar de ataque a la libertad de expresión. Uno tiene que tener bien claro que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Y no importa al final, porque uno está claro quién es, ¿verdad? Mire. Marvin, me encantan sus pantalones. Sí, Pe- no. Pese La a que próxima se, vez venimos pese, con permítame, con anteojos doctor, oscuros para que no nos golpee la vista. pese, doctor, a que se ve que lo han tenido arrodillado, Marvin. Sí, no. Sí, Pero están en la iglesia. desgastaditos. Pero en la iglesia. Se levanta para ver si por otro lado también está en- desgastado. en- Marvin, en la le iglesia- agradezco en la iglesia de San tremendamente. Francisco, en la iglesia de San Francisco de San Miguel. En serio, Marvin, se ha Sí, venido la- arrodillado por sí, lo que sí, veo. sí. Camina. Sí, no, Marvin, no. Para aguantar al hombre. para espiar mis pecados. perdón, pero que me ha venido cargando, ¿qué? Para aguantarme, o sea. ¿Y eso qué es, doctor? Calixto, Tiene un problema. un placer, le agradezco que nos haya Tiene un acompañado. problema. Ay, va a disculpar, pero los tenemos que Yo creo invitar que a el los dos. culpable es usted porque Gracias. no le da Y deseo tratamiento. lo Señores, un para- placer. Yo no trato casos Deseo lo mejor para incurables. nuestra Perdón, niñez, doctor, que- portémonos serio, por favor, es importante, Calixto. No, Calixto, alejate, gracias. que te vas a romper la vista, mira el Ha sido- traje. Calixto, ha es sido un intratable, honor- no ha se sido un honor puede. compartir y Ya deseo hizo lo lo de mejor la- para nuestra niñez. Lo espero el otro En jueves. este día que celebramos el Día El la Día del Niño, Niñez, sí. es Sí, cierto. es cierto. Lo espero el otro jueves. A la orden, Marvin, aquí un estaremos. gusto, le agradezco su tiempo. Gracias. Doctor, gracias. Yo voy a, Miguel nos dará- voy a estar con otro compromiso, ya te lo advierto. Yo sé, te los advierto. doctor, Voy a sacar fuerza, pero después regreso. Deje salir Pues lo como que... no viene él, voy a venir yo. Ay, señor, Magnífico. desespecula. Deje salir lo que lleva por dentro, doctor. Es decir, el niño, me estoy refiriendo al niño nada más. Este hombre tiene un problema grave, Marvin. De lo que tiene Pero adentro. Grave, De lo que tiene adentro. Señores, Este aquí soy no tiene Sergio mucho. Méndez. Ayúdame a vivir la fundación, no solamente con el doctor Fortín Magaña, sino que está haciendo un trabajo tremendo. Espérese el próximo jueves. Hay que contar los días con estos caballeros de primer nivel que nos acompañan todos los jueves y que por supuesto usted puede disfrutar diferentes ángulos de la noticia para que usted se conforme su propio concepto, no porque se lo impongan, sino obviamente porque tiene todos los elementos. Eso es lo que nosotros tratamos acá porque nuestro compromiso es con El Salvador. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Me quedo con Fundación Ayúdame a Vivir. Los espero el día de mañana en Al Punto con Sergio Méndez, 6:30 de la mañana. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.